Señores, buenas noches, soy de País, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en esta hora, nueva vez, aquí desde Colorvisión, para comentar con ustedes los hechos noticiosos que se han producido en el país y en el resto del mundo. Gracias por su compañía. Sigue la ayuda masiva, la evaluación de lo que está, los estragos que ha causado el paso de Fiona por el país. Sigue la ayuda llegando de parte del gobierno, de parte de las autoridades, del sector privado, de personas que están haciendo donaciones, inclusive hasta en Estados Unidos, en Nueva York, en Boston, se han abierto centros de acopio de medicinas, ropas, algunos alimentos para enviarlos a las familias damnificadas, a los que sufrieron los rigores de los vientos y las lluvias, inundaciones, averías en los caminos, en el sistema de energía eléctrica, aislamiento de comunidades completas a causa del paso del huracán por nuestro territorio. Eso fue el lunes, pero todavía han continuado todos estos días, lluvias en algunos puntos, ha ido aminorando, pero estamos en plena temporada ciclónica, señores. Hay que esperar lluvias, la formación de tormentas, de ondas tropicales en todo este tiempo. Eso es innegable. El gobierno ha centrado sus esfuerzos con un gran centro de operaciones en Higüey que va irradiando hacia toda la parte, principalmente de las 8 provincias que fueron las más afectadas por el paso de Fiona: La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná, Monteplata, María Trinidad Sánchez, Duarte y La Romana. 8 provincias principalmente, siendo La Altagracia, El Ceibo, Atomayor y Samaná las que mayores problemas han tenido por los efectos de las lluvias, los vientos, los desbordamientos de ríos y los bloqueos de caminos y la falta de energía eléctrica. En las evaluaciones que hacía el COE, se habla de que en un momento determinado se han registrado más de 400.000 personas que han sufrido los rigores de la falta de energía eléctrica. Viviendas destruidas, unas 80 y tantas, y más de 2.200 viviendas afectadas. Colapsaron puentes, carreteras con serios problemas a consecuencia de los desbordamientos de ríos y de la caída de postes del tendido eléctrico, de árboles. Y en la capital mucha gente ha dicho, pues aquí no pasó nada, entonces no ven la dimensión y la magnitud de lo que ha pasado en toda esa franja del este y noreste de la República Dominicana. Unas gentes dicen que sí, otra gente dicen que no, que el presidente debió ir a Naciones Unidas, que no tenía por qué quedarse aquí. Fue una decisión presidencial y yo creo que era eso, una decisión presidencial, y él tomó la decisión y se ha quedado al frente de las acciones de socorro. Este martes estuvo visitando varias de las provincias afectadas y hablando con la gente, viendo personalmente lo que está ocurriendo para tener una visión más clara en la toma de decisiones, en la ayuda destinada por el gobierno central para estos lugares afectados. Incluso la Dirección de Compras y Contrataciones emitió las reglamentaciones para la declaratoria de estado de emergencia de las compras que tengan que hacerse para la reparación de viviendas, para alimentos, para la compra de enseres, para enseres domésticos, para apoyo al restablecimiento de la agricultura. O sea, porque no puede ser a lo tonto y a lo loco. Bueno, hay un estado de emergencia, compre lo que le dé la gana y después averiguamos. No. Hay unas reglamentaciones. Y entonces Compras y Contrataciones lo emitió
lo que me parece muy prudente para evitar luego no solamente los cuestionamientos, sino las indelicadezas que pudieran cometerse. Y en esto es una pena, como ha pasado en muchas ocasiones, donde aprovechándose de la desgracia de situaciones como esta, algunos vivos se llevan unos cuartos entre las uñas y en los bolsillos. Por eso yo entiendo que es importante lo que ha hecho compras y contrataciones sobre la advertencia de cómo manejar esta situación. Este miércoles se inició el año escolar. Se inició el año escolar en las escuelas públicas. Ya las escuelas privadas, los colegios, habían comenzado hace 2 semanas, 3 semanas, una semana, las clases. Estuvo programado para iniciarse el lunes 19, pero por el paso del huracán se pospuso para el miércoles y efectivamente este miércoles quedaron abiertas las clases con excepción de los lugares afectados por la tormenta, por el huracán. La tormenta no, el huracán Fiona, como fueron estas 8 provincias que le he enumerado. Entonces, convocados unos 2.627.883 niños, jóvenes, adolescentes inscritos desde la primaria hasta la secundaria en todos los renglones en todo el país, para lo cual hay abierto 10.797 centros educativos en un inicio de clases que tuvo sus cuestionamientos con la falta de butacas, por un lado, por la carencia de aulas para los jóvenes que estaban ascendiendo, los niños que estaban ascendiendo a las escuelas, porque no había cupo. Entonces se buscó un mecanismo de que, de aproximadamente entregar unos $500 para que estos niños que no tenían cupo en las escuelas pudieran ir a colegios privados y con esto se pagara la inscripción. Y yo me preguntaba, ¿y las mensualidades? ¿Y los útiles? Y una serie de cosas más, solamente la inscripción, porque esto lleva un costo. No he oído la respuesta, pero yo espero que así como diligentemente el Ministerio de Educación buscó cupos con esta cantidad de dinero, también dentro de ese 4% que estaban sobrando, 4.200 millones del presupuesto de este año, también haya acopio para seguir pagando esta colegiatura en los colegios privados. Pero el año escolar está en marcha. Inició con un acto en un liceo en la comunidad de La Victoria, eso es cerca de Vallaguana, Monteplata, en toda esa zona ahí, donde está, en las cercanías de la cárcel de La Victoria, hay un poblado que se llama La Victoria. Yo comentaba los otros días, yo recuerdo muy bien ese poblado, porque yo iba mucho, frecuentemente a La Victoria, porque el encargado del dispensario médico del poblado de La Victoria era mi tío, hermano de mi papá. Y con mis primos, y a veces íbamos, cualquier domingo, íbamos a visitarlo, lo pasábamos el día allá y siempre nuestro tío Raúl estaba allí, era el encargado del dispensario médico. Yo recuerdo en aquella época, estoy hablando de los años 70, 60, 60 y tantos, finales de los 60, 70, principios de los 70, y íbamos frecuentemente allí a visitar a mi tío. Íbamos más pequeños, pero ya por nuestra propia cuenta. Y eso eran 4 calles, era lo que había, un pobladito, un pueblecito chiquitito. Me dicen, hace muchos años que no voy a La Victoria, que es un pueblo ya grande, con calles, no avenidas, pero con calles asfaltadas, bien trazadas, aceras, contenes, construcciones más o menos, no necesariamente como era en esa época, todas de madera, quizás había alguna de concreto. Yo recuerdo que donde estaba el dispensario, que atendía mi tío Raúl, tenía una galería grande de madera delante, tipo antiguo como era, y eran una oficinita de él que hacía las consultas y eso, y otra donde había una enfermera y
y se ponían vacunas, ese tipo de cosas que se hacían en los dispensarios médicos del siglo pasado, hablando de los años 60 y 70, siglo pasado, mediados del siglo pasado. Parece lejos, pues yo tengo 72 años, estas canas ya peinan 72. Yo nací en 1950, justamente a la mitad del siglo pasado. Parece lejos, pues la verdad. No me estés mirando que tú también naciste en el siglo pasado, tú tienes más de 22 años. Entonces tú naciste en el siglo pasado. Yo nací a la mitad y tú un poquito más adelante porque eres joven. Él me mira y se queda mirándome como que dice, usted es viejo de verdad. Ay, tú, y tú. Pero esa es la realidad. Quedó abierto ya el año escolar con este acto formal en el poblado de La Victoria. Y un tema que quiero mencionar es el tema, dándole seguimiento, el tema de la Cámara de Cuentas. Publicó el pleno de la Cámara, compuesta por un presidente, una vicepresidenta, una secretaria y dos vocales, dos miembros, o sea, por los 5 son los miembros que componen la Cámara de Cuentas, esa es la distribución de obligaciones en el Consejo. Emitió un comunicado a mediados de semana en el cual 3 párrafos habla de un acuerdo para trabajar, de un compromiso de trabajar unidos, con una fotografía de los 5, de trabajar unidos para el buen desarrollo de las actividades constitucionales e institucionales para lo que está creada y conformada la Cámara de Cuentas de República Dominicana. Que deber principal es ser los vigilantes del manejo de los fondos públicos en las diferentes dependencias del Estado, con sus auditorías, con su seguimiento de lo que está pasando. Pero esto en las últimas semanas ha estado enrarecido ese ambiente por una serie de denuncias de acoso, de presiones de trabajo, de desavenencias, unas que fueron al Congreso, unos miembros que fueron al Congreso Nacional y hablaron con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, otras denuncias que han salido a la luz pública y después, en esta misma semana, una querella presentada ante la Procuraduría General de la República sobre alegados acosos sexuales del cual se denuncia o se imputa o se acusa al presidente del organismo. Y yo he dicho a lo largo de esta semana y lo reitero hoy, pese a este acuerdo que me parece muy bien, que puede bajar tensiones, que puede ser la conclusión de una unidad de criterios para salvar las desavenencias internas. Eso es bueno, pero con todo y eso, esto debe ser investigado, que fue lo que debió haber hecho el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado. Hacer una investigación de lo que fueron a decir allí y evacuar una decisión. Señores, miren, pónganse de acuerdo, hagan lo que sea, llamarlos a todos, lo que fuera, mediar en este conflicto, buscar zanjar diferencias. Ahora ya hay una querella formal en la Procuraduría General de la República y lo que procede es una investigación o determinar si esta querella tiene méritos o no tiene méritos para proceder a una investigación con fines de hacer o no hacer un expediente. Pero hay que hacerlo. No puede dejarse las cosas, bueno, ya lo dijeron y se quedó así. No, ya hay que concluir este episodio, que no viene más que a minar un departamento tan importante como es la Cámara de Cuentas para el proceso institucional de la República Dominicana. Esta semana en mi columna Oye País traté el tema de la asistencia oficial a los afectados por el paso del huracán Fiona por República Dominicana. La titulé Ante el desastre y la comparto con ustedes a continuación. Aunque hace 56 años, en 1966,
Cada vez que nos llega un huracán, recuerdo como si fuera hoy el paso del ciclón Inés por suelo dominicano. Tenía entonces apenas 16 años, cuando fui con un grupo de voluntarios encabezados por el doctor Moreta hasta la zona de Pedernales a prestar ayuda. Me tocó vivir como reportero en las calles luego y como ejecutivo de periódico años después en la logística de cobertura, las catástrofes que produjeron los huracanes David con su tormenta Federico incluida en 1979 y George en 1998. El escenario siempre es el mismo. Son fuerzas de la naturaleza que no podemos controlar. Las consecuencias, sin embargo, son distintas, porque sí tenemos las posibilidades de tomar las medidas necesarias, desde las informaciones a tiempo y precisas de parte de los organismos profesionales hasta las activaciones de mecanismos de rescate, de ayuda, lo que ha salvado muchas vidas y mitigado los daños. En el caso del huracán Fiona, la situación no ha sido distinta. La población fue mantenida informada de acuerdo a los modelos y pronósticos que emitían los organismos especializados, incluyendo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en la Florida. Ante los efectos del evento, las autoridades han respondido rápidamente, pero tienen que ser todo lo confiables y creíbles, sin aspavientos, sobre la realidad en la evaluación de daños y la magnitud del desastre. Esto revertiría las críticas morbosas politiqueras, porque en vez de desbarrar contra los que hacen el trabajo que demandan las circunstancias, esos francotiradores deberían salir a ayudar a los que hoy sufren. Y punto. El Centro de Operaciones de Emergencias COE informó que un total de 683 viviendas fueron destruidas por las lluvias y vientos del huracán Fiona, mientras que 2.282 viviendas fueron afectadas y otras 1.599 se vieron comprometidas de manera parcial. El director del organismo, Juan Manuel Méndez, detalló que unas 11.140 personas fueron movilizadas a áreas seguras, 23 zonas incomunicadas y 182 ciudadanos se mantienen en 7 albergues habilitados aún. También hay 23 carreteras, 16 puentes y 3 pasos a desnivel afectados, así como 2 puentes colapsados. Manifestó que se mantienen 17 provincias en alerta. Inició oficialmente el año escolar para el periodo 2022-2023 con un llamado a las aulas de más de 2 millones de estudiantes de todos los niveles en un acto que encabezó el presidente de la República, Luis Abinader, en el Liceo Cosme Manuel Jiménez del sector La Javilla del municipio La Victoria. El gobierno anunció la licitación de emergencia por un monto de más de 1.000 millones de pesos para la adquisición de alimentos y material de empaque para la creación de raciones alimenticias, enseres del hogar y materiales de construcción para ser utilizados en ayudas sociales para los afectados por el huracán Fiona. El huracán Fiona causó un impacto mínimo a la estructura hotelera de República Dominicana, de acuerdo a lo señalado por la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana, ASONAHORES, quien detalló que no hay reportes de ningún incidente con turistas ni empleados, así como tampoco se han cancelado reservas. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
el tema internacional da siempre de qué hablar. Muchas noticias, no solamente Fiona, es una noticia internacional, porque hasta el Papa habló mandó un mensaje a los dominicanos y habló de que hay que abrir la ayuda para Puerto Rico y República Dominicana. Por todo esto siempre hay mucha atención en el mundo de las cosas que ocurren. Pero un punto central en estos días es la 77 Asamblea General de Naciones Unidas, que como cada año en el mes de septiembre se realiza en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Esta es la primera vez en los últimos 3 años que es presencial totalmente, porque en el 2002 fue por Zoom, vía internet, virtual. En el 2021 entonces fue semipresencial. Fueron algunos presidentes, fueron otros, muchos lo hicieron por vía Zoom también, pero ya este año vuelve la normalidad a Naciones Unidas y está en pleno desarrollo en esta semana las sesiones donde los presidentes, jefes de Estado, presentan sus exposiciones sobre las situaciones de su país, de su entorno, de su región y sobre su visión de la situación mundial. Analizamos temas internacionales como cada semana aquí, hoy con la presencia del dueño de ese departamento en Oye País, nuestro analista de asuntos internacionales, Julián Roa. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. ¿Estuvo bien la presentación? No, excelente. Sí. Mándeme la factura con comprobante fiscal, por favor. Claro. Se centra mucho la atención en Naciones Unidas, como es lógico. Claro. Naciones Unidas se convierte en el centro donde están todos los presidentes y donde incluso se trazan algunas líneas de por dónde está la situación mundial. No necesariamente hay conclusiones que tienen resultados inmediatos o que tienen grandes resultados, pero el mundo sabe por dónde está la visión de lo que está pasando en el mundo precisamente. Y en Naciones Unidas, este año, la guerra tiene una concentración importante por lo que está pasando en Europa y por todo lo que ha pasado en todo el mundo a propósito de esa guerra, de esa invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, usted lo ha planteado, esta es la asamblea número 77, el encuentro número 77 de las Naciones Unidas, que por cierto es el órgano o el organismo global más importante en tema de política internacional, no solamente en lo político, sino en lo social, en lo económico, prácticamente la vida organizada de la humanidad, podríamos decirlo así. Hasta en el clima. Naciones Unidas tiene 6 grandes órganos, 4 de ellos son los más funcionales. Por supuesto tiene la Asamblea General, que este es el organismo máximo, el órgano máximo, vamos a decirlo así, aquí es donde se toman las decisiones y donde los miembros, todos los miembros, independientemente de su tamaño, votan. Está, por supuesto, el ECOSOC, que es la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas, donde están todos las instituciones que usted conoce, UNESCO, el tema del cambio climático, la FAO, todas esas instituciones que tienen una especialización concreta. Está el Consejo de Seguridad, por supuesto, que es el órgano político más importante, que es, vamos a decir, donde existen de 15 miembros, hay 5 con derecho al veto. Los 5 grandes. Los 5 grandes, algo anacrónico totalmente, pero no se ha podido cambiar. Y por último, por supuesto, está la Secretaría General, que como el órgano ejecutivo, vamos a llamarle así. O sea que la Asamblea General es el punto de decisión de Naciones Unidas. Se hace todos los años, como usted lo ha planteado, siempre en el mes de octubre. En el mes de septiembre, el mes de octubre fue la creación de Naciones Unidas en el año... En el 45. Sobre aquella famosa Carta de San Francisco. Es el máximo organismo multilateral, en sentido general. Discurso de todos los presidentes que asisten, por supuesto. Se hace una especie de protocolo de agenda. Inicialmente se hacía, a veces se hace por el orden alfabético del Estado y otras veces inclusive de manera aleatoria.
En el año pasado, lógicamente, todavía el tema de la pandemia y la economía Así es. eran, para no irnos mucho más atrás, eran lo que signaron esta asamblea semipresencial. Este año, lógicamente, Sí. la guerra. Claro. La guerra de Rusia y Ucrania y sus efectos. Todavía no hemos salido definitivamente de la pandemia, totalmente, pero la guerra sobrepasa en un órgano de esta naturaleza el Claro. tema de atención mundial. Yo creo que será el tema conector en los discursos que se pronuncian en Naciones Unidas. Casi todo lo que se han hecho en base, han sido muy regionales. Los latinoamericanos hemos hablado de América Latina, el caso Petro, el caso Bukele, el caso Fernández de Argentina, el discurso muy político, por cierto, del presidente de Brasil, Bolsonaro. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los del África que han ya hecho discursos, todos son muy regionales. Es posible que Estados Unidos, que hablaba el miércoles, y otros países grandes planteen el tema de la guerra. El tema de la guerra es el tema del clima. El tema fundamentalmente de la paz mundial y de la estabilidad. Vamos a ver cómo, y por supuesto el tema dominicano, que es un tema que todos estamos esperando, que debió de ir el presidente de la República. En este caso va a ser leído por el canciller. Que es un tema... El embajador Roberto Álvarez. Que es un tema, el tema de Haití, que es un tema también regional y Sí, claro. en cierto modo también de trascendencia más allá Totalmente. internacional por la Claro. situación de violencia, por la situación sociopolítico, Claro. económico que tiene Haití y por la incertidumbre de que puede pasar en una época como esta, todavía en un país sumido en ese caos. Claro. Pero por eso digo que la presencia del presidente era importante. Claro, el presidente de la República tomó una decisión entre dos coyunturas, importantes las dos. Ante una tragedia de un huracán que ha pasado, si se quedaba resolviendo el tema del huracán, o se iba a resolver posiblemente o a plantear un huracán de categoría 5, porque la crisis haitiana es un huracán de categoría 5. Sí. Pero fue una decisión presidencial. Veremos el discurso del canciller Álvarez, que debe ir por la tónica de Haití, innegablemente. Creo que si República Dominicana no lo toca, no lo va a tocar otro de los países. No. Se hablaba de que incluso a principio de la asamblea, el mismo lunes, el día previo antes de la inauguración, se hablaba precisamente de que el tema Haití no estaba en la agenda principal de los temas de los Estados Unidos, que es quizás la de la comunidad internacional que nos toca más cerca y que más nosotros tenemos referencia con el tema de Haití, pero que podría ser tocado. Claro. Aunque el tema haitiano se ve muy álgido, muy peligroso, realmente creo que parte de la comunidad internacional entiende que es la manera de hacer ver a los líderes haitianos al extremo que puede llegar su crisis interna. Sí, pues es un ejemplo peligroso. Bueno, pero este es un ensayo más. Sí. Lo que he planteado, recuérdese que se había, inclusive con el ascenso del primer ministro Henry, se hizo un consenso en Miami para nombrar un presidente interino que llevara al país a unas elecciones. Fue boicoteado dentro de Haití. Creo que la comunidad internacional lo ha dejado a su suerte, si se quiere. Tan pronto la comunidad internacional se ponga de acuerdo que es una responsabilidad, en este caso regional y mundial, tendrá que buscar una salida de esa crisis por la vía de los políticos haitianos fundamentalmente. ¿Cuál es el riesgo dominicano? Que eso se dilate, tome mayor tiempo. Y corremos el peligro de una gran migración de Haití de manera desbordada hacia la República Dominicana. Porque la falta de control de las autoridades con la violencia que hay en las calles, se pierda definitivamente lo que podría quedar. Por eso yo he dicho que es un huracán categoría 5, Sí. sumamente peligroso. Podría entrar, si este que acaba de entrar por el este tuvo categoría 1, imagínese uno de el categoría 5 entrándonos por la parte de la frontera. Sí. ¿Qué haríamos si se nos produjera una especie de poblada, de inmigración inmensa de haitianos hacia el territorio dominicano? Yo espero que las Fuerzas Armadas tengan algún tipo de protocolo ya planteado ante esa situación. ¿Qué pasaría? Sí, porque además de eso, uno lo grafica en su mente y uno lo ve como, ¿qué puede pasar? Y si esta gente llega y hay que contenerlos con los militares, y si por demás
Pero se provoca. ¿cuánto usted contendría? No, y si por demás, estoy hablando de la presión ahí en la puerta, y si por demás algunos desaprensivos para provocar una situación peor, le disparan, por ejemplo, a los militares, gente que están en y los militares tienen que responder el fuego. Si ese fuera el problema, ¿qué pasaría? Ahí entonces vendría Naciones Unidas. Sí. Lo malo es que no lo haría solamente para Haití. Vendría como una especie de árbitro en algo que no hemos creado nosotros. Claro, de lo que nos hemos protegido. Totalmente. Sí. Y que hemos dado demasiado voz de alarma de que hay que buscar una solución a la crisis haitiana. Fue muy extrema, que no está del lado dominicano. No, claro, fue muy extrema la acción de cerrar las embajadas, no solamente de República Dominicana, sino de varios países, cuando los desórdenes del fin de semana pasado. Bueno, es que ya no hay control en la seguridad haitiana. ¿De qué estamos hablando? No solamente lo hizo el Estado Dominicano. No, por eso Francia, varios países. Lo hizo España, lo hicieron varios países. Canadá, España, ya Francia. no hay seguridad de que ningún diplomático pueda ser secuestrado o pueda ser asesinado en pleno Puerto Príncipe. Creo que más que una medida política es una medida de seguridad personal. Pero también mandaba un mensaje de los niveles del caos. Cuando la diplomacia internacional en un país toma decisiones de esa naturaleza, es porque hay una situación extrema donde no hay seguridad para nadie. Y sobre todo los actores que, aunque le parezca extraño, o con quién hay que sentarse a resolver el tema haitiano, no están en Haití ya. Están en Miami, están en la Florida, están en los Estados Unidos, están en Francia. Pero los actores políticos haitianos ya no están en su territorio. Hay nuevos actores, como Claude Joseph, que es una persona que está promoviendo un liderazgo, tratando de formar un liderazgo sobre la base del odio hacia la República Dominicana. Totalmente. Ya lo había hecho otro, acuérdese el expresidente Aristide. Sí. Su gran ascenso con los haitianos fue culpar a los dominicanos de su tragedia. Sí, no, incluso aquella vez no miremos hacia la República Dominicana o miremos hacia allá como el futuro. Se sentó en el podio de Naciones Unidas a plantear que desde la República Dominicana se esclavizaba a los ciudadanos haitianos. Fue algo, te lo recordarás. Claro que sí. Estoy hablando del año 90 exactamente. Y luego vino como si nada pasara. Vino a pedirle al presidente Balaguer una cita. Vino al país, pero el presidente Balaguer lo trató con la mayor de las indiferencias, muy correctamente, por supuesto. Sí, porque con Balaguer un estadista no se jugaba con eso. Eso, correctamente. Las presiones internacionales no le llegaban. Así es. Por más que se le hicieran incluso de Washington, recíbalo, no. No. Usted fue y dijo que éramos esclavistas. Sí. Vaya a hablar la frontera. Sí. Y aquella famosa frase de los campamentos. Sí, yo estoy de acuerdo con que se hagan unos campamentos de refugiados, claro. Pero ¿por qué no lo hacemos en vez de aquel lado de la frontera? Lo apoyamos económica y logísticamente, pero de aquel lado. Fue un punto muy importante en la geopolítica de la isla, porque eso hubiera cambiado todo el panorama de la República Dominicana. Claro. Igualmente el bloqueo. Si el presidente Balaguer no tiene la astucia de entender que no podía bloquear a Haití, también hubiera traído otra tragedia. Mientras el mundo bloqueaba a Haití, desde este lado nosotros, no solamente alimentos, combustible y todo eso, no porque quisiéramos en cierto modo entender que éramos los responsables de esa crisis, sino para evitar una migración masiva. Claro, y una explosión mayor. Completamente. Sí. Y es lo que han seguido haciendo los gobiernos de República Dominicana, esa misma tónica, aflojar, apretar, aflojar, apretar, o sea, ser tolerantes en cierto modo y no hacer eso. Un bloqueo sella, lo más cómodo, tú sellas tu frontera y ya. ¿Cuál es el problema? Que se maten de aquel lado. No, eso es peor lo que puede pasar. Pero Haití ya no tiene una crisis política, tiene una crisis humanitaria. Tiene una crisis de hambruna. Y si estamos hablando de una crisis de hambruna, va a ser muy difícil parar una gran migración desbordada en la frontera dominicana. Ahí no hay muro que valga, aunque estuviera completo. Entonces por eso digo que la presencia en Naciones Unidas era importante. El presidente hizo su prioridad, perfecto. Ojalá que el canciller haga el papel que tiene que jugar en estos momentos tan importantes. Tendríamos que esperar un año de nuevo para que los países del mundo oigan el reclamo dominicano de que la crisis haitiana hay que resolverla del lado haitiano y tiene que resolverla la comunidad internacional, fundamentalmente. ¿Usted cree la posibilidad de una nueva MINUSTAH o una suerte de MINUSTAH de fuerzas militares multinacionales?
La verdad es que si lo creo no tiene mayor importancia. No, pero los que la ¿qué es enviaron, factible? los que la enviaron están frustrados. No, claro. Con lo que se No, envió, salieron por la puerta del patio. por así Mire decirlo. que para el caso de Naciones Unidas y ese ejercicio militar de ocupación como un ejército de paz ha dado un resultado tremendo en África, dio un resultado tremendo en Sierra Leona, dio un resultado tremendo inclusive en Côte d'Ivoire, en Costa de Marfil y otros países del África. No pudo darlo en Haití, algo sumamente extraño, Sí. sumamente complicado. Bueno, terminaron los militares con muchachitas haitianas, en medio de un escándalo y tuvieron que salir por la puerta del patio, como se dice. Eso fue terrible, una imagen y una experiencia realmente terrible. Posiblemente Haití en estos momentos sea el mayor riesgo y el mayor peligro para la seguridad nacional nuestra. Y hablando en el mismo marco de Naciones Unidas, pero específicamente el tema de la guerra, Rusia y Ucrania, ¿cuál es la situación? Putin ha dicho que van a pasar un frío bastante duro en Europa, hablando de sus restricciones de entregar el gas natural, y lo vemos ahora envalentonado nueva vez, hablando de las acciones militares por la respuesta que han tenido de Ucrania en los últimos días. Mire, la guerra ha ido escalando de fases, ha ido siendo más intensa y más riesgosa y peligrosa para toda la humanidad, para todo el globo. Nosotros podríamos terminar en una tercera guerra mundial. Ese es el temor. Hay quienes le han planteado el inicio. Es muy parecido a la crisis del inicio de la Primera Guerra Mundial. Todo comenzó con la muerte de un hombre y unas acusaciones y terminó en una conflagración prácticamente del mundo de ese entonces, de la mayoría de los países, incluyendo países no europeos, como en el caso de Estados Unidos. Con Rusia y Ucrania, Rusia ha variado en cierto sentido su estrategia. Primero entendía que la guerra era una guerra intensa, y que era asunto de días o de meses poder terminar doblegando la voluntad de los ucranianos, cosa que no ha sucedido. Primero porque Ucrania no ha estado solo, ha tenido el apoyo prácticamente de Occidente, no solamente desde el punto de vista militar, sino económico también. Y los propios ucranianos, si hay que decir, este actor Zelensky ha salido un verdadero actor, ha hecho un trabajo magnífico. Bueno, ha mantenido ese orgullo de Ucrania. Lo emplazaron cuando le dieron aquel ultimátum de que tenía que salir o su cabeza pendía en las próximas horas. Entonces dijo, si me van a matar de todas maneras, vamos a pelear aquí adentro. Ha logrado unificar a los ucranianos, por un lado. Por el otro, Rusia ha variado su estrategia o no la habrá variado. En un inicio era tratar de conseguir Kiev. Si no consigo Kiev, que es la capital, entonces me voy al Donbass, que es la zona sureste de lo que es Ucrania, que es territorio y un tiempo fue territorio ruso. El caso de las repúblicas independentistas que se han declarado de Donetsk, de Lugansk, la propia Crimea, que perteneció inclusive a Rusia. Pero Crimea ya venía de antes de la guerra. Sí, claro. Quien la entrega a Ucrania es por cierto, Khrushchev, Nikita Khrushchev, el gobierno de Khrushchev. La declaratoria ahora para este mes, para esta semana inclusive, de realizar una especie de referéndum, de plebiscito, para que estas repúblicas que se han declarado independencia, que solamente la reconoce Rusia, puedan formar parte de la Federación Rusa. Si forman parte de la Federación Rusa, entonces entiende Rusia que cualquier ataque a esa república es un ataque a la propia Rusia y por lo tanto viola su soberanía. Y eso va a darle un nuevo giro a toda la confrontación. Sí. Rusia recibió la semana pasada uno de los apoyos más grandes que pudo haber tenido. ¿Cuál? Que es de los países OCS, la Organización de Cooperación Shanghái, que son un organismo multilateral que organiza toda la Euroasia. Prácticamente la OCS tendría prácticamente el PIB más grande de todo el mundo. Estamos hablando de Rusia, China, India, Bielorrusia, y todos los TAN, Uzbekistán, Kirguistán,
y muchos de los países de la Euroasia. Que tienen todo el territorio del mundo. Todo el territorio. Irán, que usted planteaba ahorita, han dado un respaldo a Rusia en este conflicto con Occidente. De manera muy, muy diplomática, inclusive China ha hablado de una posición equilibrada pero lo cierto es que esto ha envalentonado un poco más la posición de Putin. Siente respaldo entienden estos países que con la OTAN, o lo que buscaba la OTAN es generar una especie de un mundo unipolar. Con la OCS se busca fundamentalmente crear una especie como de contrapeso. Sí. Ya no en el ámbito militar, sino en el ámbito económico. Y en el ámbito político. Que es donde están incidiendo, los chinos están incidiendo más en el ámbito económico que político, que militar. Es como crear una especie de Fondo Monetario Internacional paralelo. Sí. Y de Banco Mundial paralelo. O sea, que el mundo no sea unipolar. Correctamente. Y eso ha valentonado innegablemente la política de Rusia en estos días. No quiero quedarme sin mencionar el caso del discurso del presidente Petros en Naciones Unidas. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afros en la América del Norte. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte, destruirla, pero la planta no es sino una planta. Más de las millones de especies que parecen cuando desatan el fuego sobre la selva. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa, sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero.
el discurso de Petros fue más que regional, muy nacional. Claro. Muy nacional y de frente a Estados Unidos. Su selva, sus bosques. Sí. Pero no por los bosques y el clima, necesariamente. No, por la droga. Por la droga. Por la cocaína fundamentalmente, Sí. por la siembra de coca. Sí. Bueno, lo que pasa es que el tigre no pierde su raya. Recuérdese que el presidente Petro es un ex miembro del M-19. Sí. Es un dirigente de izquierda, de la izquierda socialista. Petro cree en el socialismo. Y para Petro entiende que la lucha, no solamente Petro, mucha gente de derecha entiende que la lucha contra las drogas es una lucha que se ha perdido. Que fundamentalmente en esa batalla de luchar contra las drogas se ha estado destruyendo todo el bosque colombiano. El bosque del Chacao, toda la selva colombiana, la propia selva del Amazonas. Porque donde usted siembra coca necesariamente para eliminar esos cultivos se hace fumigando con grandes cantidades de veneno, de pesticidas. No solamente elimina, en este caso, la hoja de coca, Sino elimina todo lo que se esté siembra. ahí, sí. Lo que ha planteado Petro no es un tema de que se siembre y ustedes destruyen. Es un tema de que disminuyan el consumo. Es un tema de que cambien el paradigma de su población. O sea, él puso la pelota en el lado del consumidor, que es Estados Unidos principalmente. Totalmente. El tema del consumo viene por el modelo político-económico que se ha desarrollado en el mundo, por la ambición, por el ciudadano querer cada día más dinero y cada día más, un capitalismo cada día más salvaje. Él dice, ese capitalismo no ha resuelto el tema de la lucha contra la droga, pero está destruyendo el bosque colombiano, está destruyendo la Amazonía. Entonces no tiene sentido. Lo que él ha hecho, más que dar un espaldarazo o hablar de la eliminación de las drogas, es evitar que se siga deforestando el bosque colombiano. Pero, ¿qué reacción puede tener un planteamiento de esta naturaleza? Lo digo en las dos partes. Primero, en la confrontación abierta con Estados Unidos, pero también en la imagen de Petros, que si bien es cierto que viene de la izquierda, que viene del M-19, que surgió con un discurso izquierdista, en sus primeras medidas, la gente lo ubicó como un poco menos tendenciado políticamente a la izquierda. Podía ser un centro izquierdista. Pero este enfrentamiento con Estados Unidos lo ubica en una posición de confrontación que va más allá de la parte pura y simple de la droga, y porque a los Estados Unidos no hay quien lo toque, que ellos no se revolteen o digan cuatro cosas o hagan otras más. Claro. ¿Qué tú crees que puede pasar con él? Él no es el primero que habla de la eliminación de la lucha contra las drogas. Ya lo había hecho otro presidente colombiano. Y terminó Estados Unidos quitándole la visa. Y evitando su entrada a su... Ernesto Samper. Ya lo había hecho otro presidente. En el caso de Petro, creo, vuelvo y le digo, esa es la posición que él entiende. No solamente lo hace en muchos países, pero lo está haciendo de un punto de vista que no se había tocado. Y es cómo impacta y cómo afecta la lucha contra, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista del medio ambiente, esta erradicación de la coca. Y por supuesto, entonces dirá, bueno, pues entonces se siembra coca. No, para él entiende que lo mejor que puede hacer Estados Unidos es cambiar las asimetrías en las exportaciones. Y reducir el consumo. Que tenga, cualquier producto colombiano tenga, no igual, pero que por lo menos pueda entrar a los mercados con un mayor grado de favorabilidad. Que los mercados no sean solamente de las grandes empresas agrícolas del mundo, que en todo caso la mayoría son norteamericanas. Pero esto reflejará en esa parte de América Latina, el que está haciendo acuerdos y alianzas y acercándose a Maduro y todo este tipo de cosas con las nuevas negociaciones y las conversaciones sobre un tratado de paz con las guerrillas y la eliminación de las guerrillas, a lo que Maduro ha visto muy bien y le da su respaldo. ¿No podía verse esto como una nueva introducción en el área de estos grupos o de estos gobernantes o de estas situaciones más hacia la izquierda que... Innegablemente. Gustavo Petro, como le digo, ese es lo que entiende. Pero desde el punto de vista de lo que podría ser la influencia regional, quiere jugar un papel de liderazgo.
que jugó Lula y que no lo ha jugado nadie después de los periodos del PT en Brasil. Recuérdese que... O el mismo Chávez en su momento. El mismo Chávez. Sí. Petro va a buscar algún tipo de liderazgo regional en esos países de alternativas socialistas, o por lo menos de izquierda. El caso de Perú, el caso del mismo Brasil, que posiblemente en el mes que viene el presidente sea de nuevo Lula da Silva. El caso en Chile. El caso de Bolivia, el caso de Chile, el mismo caso de México, aunque México juega un papel un poco diferente. Y el mismo caso de incluso Argentina, un poquito más. Claro. Sí. Y en Centroamérica, el mismo caso de Nicaragua. Sí, eso puede ser el extremo. O sea, es una búsqueda de un liderazgo de un sector de América Latina. Quizás aquel liderazgo que tuvo Chávez en su momento. Porque fue el líder de ese movimiento. Chávez, claro. Chávez y Correa fueron los líderes en ese momento. Sí. Le siguió Bolivia, ¿cómo se llama? Bueno. Sin embargo, usted habla de Petro. El discurso de Bolsonaro fue un discurso totalmente, primero, electoralista, y segundo, fue un discurso en el cual planteaba la idea de que los curas y los sacerdotes que estaban siendo expulsados y apresados en Nicaragua, Brasil lo recibía con los brazos abiertos. No sé cómo un escenario de Naciones Unidas se toma para algo tan chabacano. Sí. Bueno, acuérdense que con Bolsonaro no se puede dudar nada. Así es. Son los típicos. Finalmente, simplemente para tocarlo, ese caso de Irán, donde se están produciendo disturbios precisamente porque una mujer arrestada, porque se le salía un mechón del cabello, y eso está prohibido, terminó muerta. Y eso ha provocado la ira de la gente en las calles de Irán. Así es. Irán es Persia, el antiguo imperio persa, ¿no? ¿Verdad? Es musulmana, es islámica. Islámica por el Estado, no es laica, es islámica. Es un Estado islámico, es una teocracia, aunque tiene un ribete democrático, en el sentido de que hace elección para elegir a su presidente, pero está el imán, que es quien al final decide la última palabra. Dentro del Islam, Irán tiene una corriente chiita, que es la corriente más apegada hacia los principios, más apegada al pueblo, ¿cómo podría decirle? A la parte más baja de la población. Más popular. Más popular. O populista, sí. Exactamente. Por el otro lado, dentro del Islam, usted tiene el sunismo, por ejemplo. Te habla de Irán, pero países como Arabia Saudita, o países como Yemen, o países como inclusive Qatar, o esos Emiratos Árabes, la mujer se le trata igual. No puede, ahora Arabia Saudita le ha permitido a los Emiratos poder manejar. Conducir. Pero manejar tiene que hacerlo con un hombre al lado. Sí. Sea un hermano, sea el padre, alguien que sea varón. Ese es un mundo muy complicado y que Occidente critica como si realmente nosotros tuviéramos una verdad absoluta. Es un mundo que tiene más de 800 millones de fieles y cerca de 40, 50 estados. Sí. Por supuesto que desde el punto de vista de los derechos humanos, como lo percibimos de Occidente, es un atropello, es un abuso de todo el tamaño. Para ellos es una violación a la Sharia, a su hábito, a su costumbre y esas cosas. Pero como que es un extremo ya. Total. Y que perdiera la vida es un extremo. Claro. Y eso puede traer sus Hubo un joven de 18 años que cogió 30 años de cárcel en Arabia Saudita por apostasía, por no creer en el Islam. Sencillamente por decir que no lo creía. Por decirlo, no por practicarlo. 30 años de cárcel. Así es. Gracias, don Julián, por este recorrido que hemos hecho por el mundo. Creo que hemos agotado los principales temas. Hemos dado una vuelta. Hemos dado una vuelta al mundo, claro que sí. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este conversatorio con Julián Roa, nuestro analista de asuntos internacionales aquí en Oye País. Permítame la pausa.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Centrado en las Naciones Unidas, como hablábamos ahora con Julián Roa hace un momentito, y otras situaciones que están pasando en el mundo, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado una movilización parcial de la población en plena guerra con Ucrania, donde las fuerzas rusas han sufrido varios reveses en las últimas semanas a raíz de una serie de contraofensivas de las tropas ucranianas. De acuerdo a lo explicado por el mandatario, ha adoptado la medida para defender la patria, su soberanía e integridad territorial. En caso de una amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para la defensa de Rusia y nuestro pueblo, sin duda usaremos todos los medios disponibles. Esto no es un bluff, declaró. El presidente de China, Xi Jinping, alentó a los militares del país a enfocarse en la preparación de acciones militares. Hay que generalizar y aplicar escrupulosamente la experiencia exitosa de reformas, entender la nueva situación y requisitos para las tareas, enfocándose en la preparación para la guerra, tener el valor de explorar e imponer innovaciones, recogió la agencia Xinhua sobre las declaraciones del mandatario en una conferencia dedicada a la defensa nacional y reformas militares que se celebró en Pekín. Y el Papa Francisco mostró su cercanía a los afectados por el huracán Fiona en República Dominicana y Puerto Rico. El Santo Padre envió un telegrama firmado por el cardenal Pietro Parolin al presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón, donde también pide a toda la comunidad cristiana y personas de buena voluntad para que se incremente la solidaridad para ayudar a los afectados por esta calamidad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que no es racional deportar a Venezuela, Cuba y Nicaragua a los migrantes que llegan de esos países y afirmó que trabaja con México para frenar el flujo de estas llegadas. El mandatario aseguró a la prensa en la Casa Blanca que la situación en la frontera es totalmente diferente a la que había en la administración anterior de Donald Trump, presidente entre 2017 y 2021. Ya que llegan menos migrantes de Centroamérica y México. Ahora estoy atento a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. Como cada noche aquí analizamos los temas de interés nacional e internacional. Un buen día que abre desde temprano en la madrugada. Un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima.